Bien, ya estamos grabando esta conferencia. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para ir directo al grano, ir a la situación que nos ha estado ocupando aquí. Revisé entre mis memorias y encontré, ¿pueden verla en mi pantalla? Sí. Ok. Esta es una presentación de la doctora Gaby Maldonado. Ella estuvo muchos años con nosotros y bueno, ya desde aquel tiempo nosotros empezamos a visualizar la tendencia en el cambio de la profesión de enfermería en el sentido de cómo iba a desarrollar su proceso de trabajo, su valoración. Entonces, es el proceso asistencial. Mucho de lo que tienen que hacer ustedes en este momento pues tiene que ver con eso, ¿no? La asistencial, el escenario o en el contexto comunitario o en el contexto clínico, que es el siguiente semestre donde se irán a los hospitales. Entonces, más temprano hablábamos acerca de la valoración y lo que exige la valoración, ¿recuerdan? Es una pequeña diapositiva donde se habla de esto. Podemos evaluar desde distintas formas de pensar o distintas formas de organizarnos. Ustedes aquí pueden ver un modelo de sistemas por comportamiento de acuerdo con Dorothy Johnson, el modelo de proceso vital de Rogers, de Gordon, de Orem, de Sorcalista Roy. Entonces, no importa el modelo, lo que sí interesa es que nosotros tengamos bien claro qué lenguaje vamos a utilizar para poder valorar. Patrones funcionales fue la antesala de lo que hoy conocemos como dominios y clases, un poquito de contexto histórico. Eran 9 patrones funcionales y hoy tenemos 13 dominios. Si ustedes más o menos lo relacionan, se darán cuenta que algunos dominios se dividieron en 2 y por eso ahora hoy tenemos 13 dominios que ustedes ya han estado revisando desde el semestre anterior. ¿De acuerdo? Sí. El proceso de planeación que tiene que ver con esta valoración tiene que estar orientado al diseño de las estrategias para reforzar las actividades o las respuestas del cliente para que pueda incorporarse a sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. La planeación como fase, tenemos que tiene algunos pasos. Ustedes pueden ver ahí perfectamente bien. Y la que más resulta ahí al momento de la acción es la de determinar las acciones que el personal de enfermería va a realizar. Y lo otro es importante desde el punto de vista legal, que es la documentación del plan de cuidados, ¿no? Hay que priorizar, hay que tener prioridades cuando uno hace la valoración. Bueno, aquí ponemos 5 características de esa valoración que se tiene que destacar las necesidades fisiológicas del paciente, las necesidades de seguridad y protección, de amor y pertenencia, de autoestima, de capacidad para lograr objetivos personales. Entonces, aquí tenemos un esquema donde se habla de la interrelación Andaling-Knox, si lo queremos ver desde esa manera. Hablamos de taxonomía porque ahora es un lenguaje integrador, donde no solo las fases del proceso de atención de enfermería están sistematizadas como fases, sino que dentro de la misma fase de valoración existe la presencia del uso de un lenguaje que nosotros llamaremos taxonomía Andaling-Knox, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste, en dónde van estas situaciones? Bueno, resulta que la taxonomía andante aplica para el proceso de la valoración con el diagnóstico, importante. Y lo otro, la valoración, pero con lo que tiene que ser la planeación, incluyendo la taxonomía, es la proyección de resultados. Esto es muy importante porque es cómo encuentro el paciente y hacia dónde lo quiero llevar. Esto es importante que lo tengamos perfectamente bien mentalizados en nuestras mentes para poder brindar una opción de cuidado. Entonces, la planeación incluye el diagnóstico de enfermería, los resultados esperados, la visualización de las intervenciones y la posible evaluación a priori, es decir, anticipándome al posible resultado que yo pueda encontrar con mi paciente. Bueno, entonces aquí tienen ustedes, lo primero que vamos a ver es esa taxonomía Andaling, ¿sale? Y bueno, aquí viene un ejemplo nada más de lo que pudiéramos estar manejando en el sentido de
del diagnóstico. Este es un diagnóstico que dentro del libro de diagnósticos que seguramente ustedes por ahí compraron, pues está tiene el número 446, si mal no recuerdo. Esta categoría diagnóstica se define como la elevación de la temperatura corporal por encima de lo normal. Los resultados que nosotros debemos esperar o debemos visualizar a priori es que exista una termorregulación, es decir, que el paciente regule su temperatura, o si estamos hablando de un neonato, el neonato, acuérdense que es un paciente que está inmaduro en su sistema de termorregulación y entonces ellos pueden cursar con hipotermia o con hipertermia. Entonces, lo que se requiere en el neonato es termorregulación. Pero bueno, esa es la proyección que yo hago, ¿sí? Entonces, ¿cuál es estos son los que se sugieren, pero las opciones adicionales que yo tengo si no logro controlar la hipertermia es darle seguridad al paciente, seguridad personal, control de reacciones transfusionales sanguíneas, ojo, porque todas estas situaciones cursan con una hipertermia, estado de los signos vitales del paciente, estado infeccioso, estado inmune. Estos son resultados opcionales que dependiendo de la patología del paciente, yo debo lograr la termorregulación. ¿Me entiendo con esta parte? Sí. ¿Sí? Miren, la conducta de seguridad del paciente, es decir, si una persona no tiene cuidado, por ejemplo, el golpe de calor genera hipertermia o genera hipotermia. Sobre todo porque vamos a vivir un momento en el año. Hipertermia. Hipertermia, es correcto. Entonces la persona está con mucha temperatura y luego va y se baña y tiene un síncope porque hay un choque de calor. Entonces, seguridad del personal, seguridad de la persona. Control de reacciones transfuncionales. Resulta que cuando yo voy a transfundir un paciente, este paciente puede estar con hipertermia. Entonces, yo tengo que llevarlo a la termorregulación aquí sugerida si yo tengo este caso. Estado de los signos vitales. Personas que tienen problemas neuronales como una enfermedad vascular cursan con hipertermia. Entonces ahí mucha gente dice, tengo fiebre. Uno está pensando en una infección, pero en realidad lo que tiene es un desequilibrio en el centro termorregulador, pero no es fiebre por infección, sino es más bien un defecto en el control del centro termorregulador. ¿Me estoy entendiendo? Un estado infeccioso. Si ustedes les va a dar gripa o se van a enfermar por COVID-19, les va a dar fiebre. Estado inmune. Si ustedes cursan con una enfermedad autoinmune, una de ellas, las más características en las mujeres, es el lupus eritematoso sistémico, van a cursar con fiebre. Entonces, dependiendo de los casos, yo debo llevar a mi paciente a una termorregulación. ¿Me entiendo? Sí, sí. Bueno, entonces, aquí nos quedamos con, por ejemplo, el estado de los signos vitales. ¿Sí? Dice definición, temperatura, pulso, respiración, presión arterial dentro del rango esperado para el individuo. Esta es la definición de este resultado. Entonces, yo aquí tengo una tabla. No quiere decir que esto lo tengan que hacer ustedes, pero les explico cómo funciona. ¿Sí? Que debo tener indicadores para la temperatura y si se dan cuenta, estos son indicadores. La temperatura es un indicador, la frecuencia del pulso apical es otro indicador. ¿Qué quiere decir esto? El pulso está relacionado con la temperatura y si hay elevación de la temperatura va a haber taquicardia. ¿Me entiendo? Sí. Esto es fisiología pura. Entonces, aquí viene lo que ustedes conocen como puntuación diana, si lo pueden ver. Desviación extrema del rango esperado, desviación sustancial, desviación moderada, leve y sin desviación. ¿Se acuerdan de esta parte? Y tiene un puntaje del 1 al 5. ¿Pueden verlo? Sí, sí. ¿Cómo se entiende esto y cómo se interpreta? Un paciente que yo lo evalúe en 1, ¿sí? Es un paciente que está comprometida su vida. ¿Me entiendo? ¿Dónde debo valorar yo o cuál es
los rangos esperados. Deben de estar entre 2 y entre 4. ¿Entiendo? La pregunta es ¿por qué? Porque el paciente que está sin desviación del rango normal, aquí en 5, ¿en dónde debe estar ese paciente? Moderado. ¿Ustedes en dónde están? ¿Tienen fiebre? No. No. ¿Dónde están? En el 5. En casa. Exacto. Debe estar haciendo sus actividades de la vida diaria. Sin desviación del rango normal es un paciente que está en casa. Pero si es un paciente que va al centro de salud o que va al hospital, ¿dónde lo voy a valorar? ¿En el 1? Entre Si el está en 2 y el 1, fíjense 4. bien, fíjense bien. ¿Por qué es importante la puntuación, Diana? Porque yo lo debo valorar aquí en el 2. Si tiene fiebre, yo lo debo valorar en el 2. ¿Por qué? Porque en un turno de 8 horas yo puedo estimar si avanzo al 3 o al 4 o retrocedo, paso al 1, ¿no? Yo puedo llegar a tener un paciente con 38.5, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Pero si no tengo acciones con él, si no aplico medios físicos, si no le doy antipiréticos, ¿puede elevarse la temperatura? Sí. Puede elevarse hasta 1 grado más, a 39.5, entonces yo lo tendría desviación extrema del rango esperado. Una temperatura por arriba de 39.5 no es posible. Sobre todo en niños y en adultos mayores no es posible. Hay muerte neuronal. ¿Estoy entendiendo? Sí. Entonces, todo paciente que llegue a mí, a mi consultorio, al centro de salud o al hospital, lo voy a valorar en 2, lo voy a llevar al 3 o lo voy a llevar al 4. Y lo voy a dar de alta, entonces él ya está en 5. ¿Me entiendo? Sí. Ok, esa es puntuación, Diana. Ojo. Pero yo tengo aquí 2 indicadores. Voy a medir la temperatura y voy a medir la frecuencia del pulso apical, es decir, aquí en el pecho, en el apéndice sifoides. Si mis indicadores, cada uno valen 5, la suma entre los dos valen 10, ¿correcto? Sí. Entonces, yo tengo una puntuación, Diana, que cambia su número. Ya no vale 5, vale 10. Y la mínima esperada, ¿sí? Ya no sería 1, serían, ¿cuánto? 2. 2. Muy bien, 2. Entonces, por eso yo evalúo. ¿Me entiendo? Porque tengo 2. Sí. No puedo evaluar en 1 porque este paciente, si lo evalúo en 1, se me está muriendo. ¿Me entiendo? Estoy perdiendo el control. Es muy complicado sacar a un paciente con este grado de temperatura hacia acá. Transitarlo. Lo puedo hacer. ¿Cómo? Pues necesitaría yo meter bolsas de hielo y llevarlo al extremo. ¿Me entiendo? Pero entonces corro el riesgo del choque de calor, lo que estábamos hablando al inicio. Entonces el paciente puede llegar a convulsionar. Este es un ejemplo de la puntuación Diana. ¿Me entiendo? A lo mejor necesitamos verlo en el esquema con más detalle. Pero bueno, sigue la hipertermia, utilizando este diagnóstico. ¿Cuáles serían las intervenciones de enfermería que se sugieren en el libro de la NIC? Y aquí dice, baño, control de la infección. ¿Con qué controlo la infección? Antibiótico. Tendría que administrar medicamentos. Y está la intervención, miren, aquí abajito está manejo de la medicación. Manejo ambiental, ¿cómo controlo yo el manejo ambiental? ¿Cómo traemos a los bebés aquí en Colima, a los recién nacidos? Vienen ponchados. Vienen ponchados, entonces manejo ambiental, le quito todos los ponchos y lo dejo con las Una sábana. playitas más frescas, ¿no? Para que no genere temperatura, porque ellos no controlan la temperatura adecuadamente. Pero una persona joven como ustedes, si tuviera con hipertermia, ¿cómo controla el ambiente? Con no solearse.
no exponerla a corrientes de aire, a mantenerla dentro de su casa con cierta ventilación, pero que no le pegue directamente a ellos, que esté confortable, ¿de acuerdo? Manejo de líquidos. Una persona que tiene fiebre pierde líquidos y electrolitos, pues tengo que reponerlos. ¿Cómo lo hago? Le puedo preparar un suero oral, exactamente, o comprarle un Pedialite o un suero y que se lo esté tomando durante la mañana o durante la tarde, pero debo recuperar esos electrolitos. Manejo del shock. Este es el caso extremo, porque un paciente que tenga hipertermia por arriba de 40 grados puede caer en shock, en estado de shock. Entonces yo debo saber cómo tratar a un paciente que llegue a esa condición. Lo más seguro es que active el número de emergencias y entre que lleguen los compañeros de la Cruz Roja, yo tengo que tener acciones. ¿Cómo? Poner bolsas de hielo y contrarrestar el efecto de la temperatura y mantener al paciente despierto. No puedo intubar porque en casa no tengo para intubar, no tengo los medios, ¿me entiendo? A lo mejor lo que sí pudiera anticiparme es a suministrar sus líquidos por vía parenteral y me puedo anticipar a ello. Si tengo un suero, tengo un catéter, tengo los medios para tener un suero, lo dejo canalizado. Cuando llegue la Cruz Roja, ellos traen medicamentos, me pueden apoyar con eso o con más soluciones. Monitorización de los signos vitales, la importancia de los signos vitales, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, eso es de vital importancia para mantener al paciente bien vigilado, ¿sí? Precauciones con hipertermia maligna, esto es en casos extremos, no ha ocurrido, al menos yo no he tenido la experiencia de verlo, pero procurar la regulación de la temperatura con base en una categoría diagnóstica, ¿me entiendo? ¿Sí? Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde salió este? Este es un ejemplo nada más de cómo se interrelaciona la NANDA, la NI y la NOC. La NANDA es el diagnóstico. La NOC son la proyección de resultados que me sugiere con base al diagnóstico cuáles son los Posibles resultados. aquí están, resultados sugeridos. Si tiene hipertermia, que tenga termorregulación. ¿Cómo me doy cuenta? Yo puedo buscar en el libro de la NOC este numerito o puedo buscar el diagnóstico. Si yo encuentro en la NOC el diagnóstico o el número, ustedes van a llegar aquí. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo llegué a la intervención? La intervención, fíjense, aquí ya no la está dando, es la 845 en la NIC. ¿Cómo llegué a la 845 a la NIC? Por el nombre del diagnóstico, por la categoría diagnóstica. ¿Me estoy entendiendo? Sí. Si yo encuentro hipertermia en la NIC, va a ser la intervención 845 y me va a dar todas estas intervenciones sugeridas. ¿Queda claro? Me regreso. Bueno, es que a mí no me queda, sí me queda claro eso, pero no sabría cómo buscarlo en los libros. La Ajá, NANDA. o sea, ¿cómo buscarlo? ¿Cómo buscar el 048 y eso? Okay. Olvídense del código. No lo busquen por código, búsquenlo por la etiqueta diagnóstica, por el diagnóstico. El diagnóstico está organizado en abecedario, A, B, C, D, E, Z. ¿Me explico? Sí. Ok. ¿Cómo llegas al diagnóstico? Ustedes van a hacer una revisión de cualquiera de las dos historias clínicas que vienen ahí en la actividad. Una es tétanos y otra es EPOC, ¿correcto? Sí. Ya está valorado, ustedes no tienen que valorar, ya hay una valoración. Lo que les pedimos, ¿sí?, es que con base en su criterio identifiquen qué dominio puede estar alterado, ¿correcto? Sí. Si ustedes identifican qué dominio está alterado, pueden entonces, si identifican el dominio, pueden llegar al diagnóstico. ¿Sí o no?
¿Y ese se buscaría en el NANDA primero? En la NANDA primero tienes que establecer el diagnóstico. Ujú. A lo mejor vale la... Voy a seguir avanzando y ahorita me voy a regresar a la actividad, ¿sale? Aquí lo tengo abierto. Entonces, vean, aquí está. Valoración. De la valoración ustedes tienen que identificar signos y síntomas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y ustedes identifican signos y síntomas que son el relacionado con y el manifestado por. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes llegan al diagnóstico en el libro de la NANDA. Con el nombre del diagnóstico buscan los resultados. ¿Se acuerdan? Con el mismo nombre del diagnóstico, ¿sí? Ustedes pueden identificar la intervención. O con el nombre del resultado, ustedes pueden hay intervención. A eso llamamos interrelación NANDA, NOV y MI. A lo mejor vale la pena aquí, aquí está, miren, este es el ejemplo. Diagnóstico, hipertermia. ¿Sale? Olvídense del código, aquí ya no tiene código. ¿Sale? Sí. Resultado, termorregulación. Aquí está. ¿Sale? Intervenciones principales. Y las pone abajo. Monitorización de signos vitales, precaución e hipertermia maligna. Y todavía te sugiere en el mismo libro intervenciones sugeridas, administración de medicamentos y baños. Y te da intervenciones opcionales, aplicación de calor frío, cuidados en la emergencia. Todo esto está en la NIC. Todo esto es NIC. Esto es NOC y este es NANDA. Interrelación NANDA, NOC y NIC. Ahora, lo que nosotros pensamos es, no la queremos así, sino que con base en el criterio de ustedes y con base en la lectura de cada caso, ustedes puedan decirnos cuáles son las intervenciones, pues en este caso principales, o las que ustedes consideren. ¿Saben qué? En este caso se hace opción por las intervenciones sugeridas y no las principales. ¿Me hago entender? Sí. Vamos avanzando entonces. Termina la presentación. Me voy aquí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ya subí Entonces, maestro, lo que quiere es que pues se supone que de los resultados o de las intervenciones quiere que pongamos los que son principales o los que, sí, ¿no? Los principales. Consideres. Nos tienes que decir por qué. Ok. Lo que queremos es que aprendas a tomar decisiones. ¿Me hago entender? Sí. Tienes que tomar decisiones, Itza. Bueno, vamos al Sí. trabajo. Vamos al trabajo. A ver si nos deja. Por alguna razón no nos deja. Quería hacer un ejemplo de valoración.
pero por alguna razón no lo... Bueno, para comentarlo, este es el modelo de atención que propone la Comisión Permanente de Enfermería y seguramente lo van a revisar cuando regresemos en enfermería comunitaria, pero lo comento de una vez porque esto es lo más actual que tiene que ver con tipos de valoración. En este pequeño esquema que propone la Comisión Permanente de Enfermería, si se dan cuenta aquí desde arriba, están los 3 niveles de atención y todos deben hacer atención primaria a la salud. Eso es importante, ¿sale? En todos los niveles de atención se debe hacer atención primaria a la salud. Bueno, ¿qué identificamos aquí? Primero que nada es que es un ciclo, no termina, no empieza y no concluye. El proceso enfermero así es. Entonces, aquí dice integral y sistémico. Yo le cambiaría integral y focalizado. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sistémico porque se piensa en órganos y sistemas. Nosotros lo llamamos focalizado, ¿sale? Y si se dan cuenta, dentro de todo este ciclo hay otro ciclo. Adentro, miren, de manera interna hay uno. Y luego, si se dan cuenta, algunos son de color verde y algunos son de color rojo. ¿Sí? ¿Por qué son así? Bueno, porque dentro de este ciclo vital empezamos con una valoración de enfermería que ustedes ya conocen. Y el paso siguiente es el diagnóstico de enfermería. Aquí aplicamos los métodos de valoración, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los 4 métodos? Lo dejo ahí para la reflexión. El diagnóstico de enfermería me va a llevar a conclusiones clínicas. Y si sigo avanzando, llego a la planeación, que es la proyección de esos objetivos o resultados que yo quiero lograr con mi paciente. Y a partir de la planeación hasta la evaluación, empieza la fase roja, que tiene que ver con práctica basada en evidencia científica. Todo cuanto yo haga con mi paciente debe estar basado en evidencia científica. Es decir, la NANDA, la NOC y la NIC son evidencias de buenas prácticas, pero lo que se pretende ahora es que ustedes aprendan a usar guías de práctica clínica y que con eso se fundamente o se hagan las acciones de enfermería en este momento. ¿Sí? Esto es lo nuevo, enfermería basada en evidencia. ¿Sí? Entonces, todo esto es con el fin de dar respuesta a esos resultados esperados. ¿De acuerdo? Lo dejo ahí para la reflexión. Esto está lo puedo descargar y lo puedo subir el documento ahí a Classroom para que lo tengan y hagan una lectura. ¿De acuerdo? Sí. La voy a dejar ahí. Por alguna razón, no sé, no me deja entrar. A ver si lo refrescando puedo lograr entrar. Por favor, ahí está ya. Entonces aquí está focalizada. Voy a abrir este caso. Ahí está, es el de POC, ¿sale? Entonces hay un resumen y me presenta el caso clínico. Esto es la valoración, esto es la historia clínica de la enfermería. Dice, paciente masculino de 21 años con traumatismo cráneoencefálico grave. Esto, traumatismo cráneoencefálico grave, es una pista, es un dato muy significativo, muy objetivo que yo tengo que buscar con los dominios. ¿Qué dominio es el que se relaciona con aspectos de tipo cerebral? Cognición. Cognición, percepción, cognición, ¿no? Entonces yo ya identifico este dato con el dominio. Entonces yo tengo que seguir leyendo y eso lo marco. ¿De acuerdo? Ingresó a la unidad de terapia intensiva, oro intubado, está intubado, fíjense, ese es otro dato importante, con Glasgow de 7. ¿Sí? Entonces, yo tengo que marcar qué datos son objetivos y qué datos son subjetivos. Una vez que haga ese ejercicio, yo les decía que tomaran los ejemplos de la relación
del dato clínico con el dominio para que ustedes pudieran identificar cuáles son los dominios que están relacionados con cada una de estas pistas. Cuando yo hago eso, yo puedo entonces establecer el diagnóstico. Aquí yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es el diagnóstico más emergente, el más real, el más prioritario? Tengo que priorizar los diagnósticos. Con base en ese diagnóstico que a su juicio sea el más importante, elaboren los resultados buscando el diagnóstico en la NOC, ¿sí? Con los resultados, y con los resultados buscando en la NIC las intervenciones para ese resultado. ¿Me hago entender? Sí. Ok. Por ejemplo, si yo digo que aquí este dato, traumatismo craneoencefálico, está relacionado con el dominio percepción-cognición, yo me voy a visualizar cuáles son los diagnósticos que se relacionen con traumatismo y está casi ligado de la mano. ¿Sí? Casi ligado de la mano y ustedes pueden llegar a establecer el diagnóstico. No sé, a mí se me ocurre así a golpe de vista que el dato que está relacionado con ese dato de trauma puede ser alteración de la integridad tisular, por ejemplo. Los tejidos están comprometidos, el traumatismo lesiona los tejidos. O puede ser riesgo de infección. Al haber una herida o un trauma, la probabilidad de riesgo es importante en el paciente, ¿están de acuerdo? Sobre todo porque puede haber neuroinfección. Entonces, un diagnóstico de enfermería puede ser alto riesgo de infección. ¿Explico? Si yo busco alto riesgo de infección, voy a los resultados, busco ese diagnóstico y cuáles son las intervenciones en la NIC más sugeridas para ese tipo de diagnóstico. No sé si me estoy entendiendo. Sí. Cari. Salma. Pues sus voces me dicen que sí, pero sus ojos me dicen no entiendo nada. Más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un ejemplo y lo voy a subir a Classroom y espero que lo sigan. ¿Va? Sí. Si hay necesidad de otra videoconferencia, nos veríamos el jueves. ¿De acuerdo? Ok. Sí, Realmente está el trabajo no tiene fecha de entrega. Nos pidieron pues que fuéramos flexibles con ustedes. Si yo veo que existen estas dudas para hacer este trabajo, vámonos con calma. Déjenme hacer la liga. Aunque en la presentación esta ya viene aquí el ejemplo, ¿sale? Yo haría algo parecido a esto. A esto, miren. O, A esto. por ejemplo, la mayoría de nosotros creo que ya tienen los libros. Sería como de que nos fuéramos como a la par y estar como viendo los libros y así. Para como ir como identificando y saber más o menos cómo identificar en los libros también. Sí, es que todo parte de la valoración. Si ustedes saben identificar datos objetivos y subjetivos, pueden diagnosticar. Así. Entonces, la primera tarea dentro de cada uno de los casos, según el que ustedes elijan, es identificar datos objetivos y subjetivos. Partamos de eso, ¿les parece? Sí. Ok. Entonces, planeamos una próxima videoconferencia el jueves y ustedes me presentan un ejemplo de datos objetivos subjetivos. Ajá. ¿Vale? De nuestro caso. Sí. Sí, del caso que ustedes elijan. Ok. Ah, ok. ¿Sí? Ya solo Sí. presentar Y, los datos objetivos exacto, y y ya solo eso, nomás hacemos este cuadro, miren. Este que ustedes están viendo aquí en la pantalla. Entonces pongan, primero hagan el ejercicio de datos objetivos y subjetivos. Ya saben Todos los agrupar datos. objetivos los y datos subjetivos del caso. objetivos? Sí, Ok. del caso. ¿Sale? Y luego ya saben agrupar datos. Sí. Díganme que si saben agrupar los datos objetivos y subjetivos. Sí. Por dominio, ¿no? Sí, por dominio. Sí. Ah, sí. Ok, entonces que la tarea de ustedes sea esa. Identificar datos objetivos y subjetivos y agruparlos.
Sí. Y ahí es más fácil llegar al diagnóstico. Sería como los ejercicios que hemos hecho que ya le mandamos, pero con Exacto, pero ahora de este caso. Ok. Entonces, la guía de valoración ya no se haría. ¿A qué, perdón? La guía de valoración. No, es que no van a aplicar guía de valoración. Ah, es que con mi vida del caso empezamos a sacar los datos y los agrupamos en la guía. No, vamos un paso más adelante. Porque tú haces una guía de valoración cuando tienes el dato, cuando tienes al paciente. Este es un ejemplo para ayudarte a tener un pensamiento mucho más acelerado en el respecto. Ya, haz de cuenta que ya hiciste ese proceso, ahora ya tienes la historia clínica. A partir de la historia clínica, agrupa. Ok. ¿Sí? Hacemos eso, entonces programamos la videoconferencia para el jueves, ¿a qué horas? ¿A la 1 o a las 5? ¿O a las 6? A la A la 1. A la 1. Entonces les paso el link. Sí. Sí. Bueno, ¿avanzamos o no avanzamos? Sí. Sí. Profe, entonces, por ejemplo, hacemos los datos. Clasifiquen objetivos, subjetivos y agrupen. Ajá. Y por ejemplo, si me sale pulso y ya, pues ese es un dato objetivo. Y viene en el dominio 4, entonces le pongo pulso y dominio 4. ¿O cómo? No. Como diferentes. Solo agrupa, no llegues a... Sí, llega al dominio. Ujú. Llega al dominio y agrupas según tú consideres que va ahí. Ah, ok. ¿Vale? Sí. Pero sí, pulso está relacionado. Pulso, respiración, Ujú. uresis, están en ese dominio 4. Respuestas humanas ok. cardiovasculares y respiratorias. Ah, ok. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ok. Dale, Cari. Nos vemos el jueves. Sí. Lean el documento que voy a subir. Sí. El modelo el nuevo modelo de atención. Ok. Sí. Sí. Cuídense, Gracias. chicas. Nos vemos. Profe. Sí. Tengo una duda. Las actividades que íbamos a mandar hoy, en Vina,